Prismas a Campos y bueno, somos un grupo de investigación que tiene una fuerte parte de transferencia tecnológica, ya que nos dedicamos a hacer dispositivos, antenas y los circuitos de distintos sistemas de comunicaciones. Trabajamos con Indra, por ejemplo, para hacer sistemas radar, o con Thales y Sener para hacer sistemas de comunicaciones por satélite, la Agencia Espacial Europea y, cómo no, también comunicaciones móviles, ¿no? Entonces, en el nuevo paradigma que tenemos en el día de hoy, la quinta generación de comunicaciones móviles, la que comúnmente se llama el 5G, pues es un cambio absoluto, absoluto en la idea de conexión entre las personas, el acceso a datos, pero es que también es un acceso a conexiones entre dispositivos, entre instalaciones, ciudades, es decir, lo que comúnmente se llama el Internet de las cosas, ¿no? Entonces, todo esto se está poniendo ya en marcha y, de hecho, hay un plan de actuación sobre las frecuencias que se van a utilizar para hacer este despliegue. Básicamente pongo aquí algunos datos. En Europa se está haciendo ese primer despliegue en una 3,4 y 3,8 GHz, pero como indico aquí, con esta banda no alcanzamos todas las prestaciones que podríamos tener en el nuevo sistema de comunicaciones 5G. De hecho, hay pensadas un nuevo despliegue en bandas superiores, en la de 24, 28 y 37 a 40 GHz, que al final van a generar un tótum de distintos sistemas que están todos interaccionados entre sí, pero este de las bandas superiores sería el que alcanzaría la mayor velocidad de transmisión de datos. El primer problema que tenemos es que las pérdidas en la propagación de la señal son más altas y también tenemos un problema tecnológico porque la frecuencia es inversa al tamaño. Es decir, si quiero hacer circuitos o antenas a frecuencias más, ocupar menos espacio y necesito una mayor precisión a la hora de la fabricación. Son ahora mismo los sistemas de comunicaciones móviles, pues desde el punto de vista de las antenas, suele haber un esquema básico que es el que se ve en las ciudades o en el entorno rural, que son antenas que están puestas de una manera fija en un lugar y entonces lo que hacen es sectorizar el espacio que rodea. Normalmente se suele hacer una división en 3, 6 sectores, pero la antena se queda fija, no tiene ningún tipo de interacción. ¿Qué es lo que plantea 5G? Pues 5G necesita sistemas más inteligentes. Entonces a la antena hay que darle versatilidad. Y esa versatilidad sería la de poder generar haces, apuntamientos mucho más personalizados angularmente al usuario. Tenemos aquí un esquema, esto se llama sistemas MIMO, múltiples entradas, múltiples salidas en inglés. Bueno, también es verdad que en el entorno rural la densidad de usuarios que hay es mucho menor. Entonces se podrían utilizar unas coberturas llamadas omnidireccionales en la cual la antena tiene que tratar de cubrir los 360 grados que rodea a su emplazamiento. De esa forma, si tenemos una menor densidad de usuarios, la antena es un captador de señales. Entonces, cuantos más usuarios capte, llegará un momento en que se puede saturar. Bueno, eso en el entorno rural no tendría que ser tan así, ¿no? Entonces, sobre lo que es el diseño propiamente del hardware de la antena y de sus elementos, pues hemos pensado en hacer algunas aplicaciones que combinen ambas ideas, ¿no? Entonces aquí tengo un esquema básico en el que lo que es el sistema de antenas está formado por 8 unidades independientes, cada una de estas serían 8 antenas sobre un prisma octogonal y que podemos conmutar para que tenga distintas funcionalidades. Esto está pensado y ya está funcionando para el primer despliegue de 5G en la banda de 3,5 GHz. Entonces, tú en la antena al final puedes coger y hacer que todo esté funcionando al mismo tiempo, de tal manera que cubrimos los 360 grados del usuario que tenemos aquí alrededor, pero también podemos seleccionar que una parte de esos 8 elementos sean los que funcionen, con lo que damos cobertura, se llama sector a un lado o al otro, o podemos combinar más elementos y dar coberturas semiangulares o incluso a lados distintos. Todo esto lo hemos implementado con, bueno, pues se pueden ver aquí cada uno de esos 8 elementos de antena, pero aquí se necesita digitalizar, se necesita tener un control digital de la estructura. Entonces la antena tiene un sentido más que no es solamente el de dar cobertura, sino el de tener cierta inteligencia para poder ser capaz de detectar qué es la mejor opción. Entonces, en el entorno rural, lo que podríamos es implementar una solución mixta en la cual tendríamos que hacer elementos en dirección vertical para conseguir tener más alcance. Podemos generar una cobertura de 360 grados
pero esta estratificación de elementos en vertical permite tener mayor cobertura en distancia, ¿vale? Pero también podemos seleccionar conexiones hacia un lado, hacia el otro, e incluso gracias a que hemos ganado en altura en la antena, poder tener apuntamientos en elevación, con lo cual al final tendríamos una cobertura pues casi total de todo nuestro entorno, sobre todo seleccionando áreas en las que podemos densificar un poco más la señal y otras áreas en las que podemos expandirlo según las necesidades. Bien, esto, como decías, en la banda de 3,5 GHz, que ya es un reto desde el punto de vista constructivo sobre las bandas actuales que tenemos en la generación de 4G, pero en el entorno rural decíamos que podemos tener coberturas llamadas omnidireccionales o de 360 grados. ¿Qué ocurre? Que cuando subimos a las bandas que están especificadas para muy alta velocidad en el futuro, a medio plazo, en 26 y en 37 GHz, aquí la tecnología que tenemos tiene que mejorar para poder dar a un bajo precio, esa es la importancia, dar a bajo precio precisiones suficientes como para que aquello funcione. Entonces, nosotros hemos pensado en que esas antenas que tienen cobertura omnidireccional y que se han empezado a utilizar en eventos como en estadios, etcétera, donde hay una gran densidad de usuarios y la antena capta todo, esto podría producir saturación. Entonces, en el entorno rural, sin embargo, esto sí que es una buena opción, el tener una cobertura así omnidireccional, pero con una menor densidad de usuarios. Por eso hemos introducido la utilización de nuevas tecnologías como la impresión 3D. Entonces, si vemos un vídeo en el cual cómo funciona la impresión 3D, al final tenemos una máquina que va generando filamentos de plástico que se van acumulando en altura, pero la antena necesita metalizar. Entonces, esa impresión 3D necesita un proceso químico de metalización como el que tenemos aquí en esta estructura, que básicamente es como la que antes os he enseñado, tiene una cobertura omnidireccional, pero tiene muchos elementos impresos en 3D. ¿Vale? Bien, ¿qué otras soluciones se pueden implementar en el entorno rural? Pues las comunicaciones por satélite. Las comunicaciones por satélite permiten llegar a áreas que las comunicaciones normales no tendrían. Entonces, en este caso, la estructura tradicional que se ha utilizado ha sido la de circuito impreso. Se van haciendo capas que se van acumulando, pero esto vuelve a tener pérdidas en alta frecuencia. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues aplicar esta tecnología de impresión 3D en la que se ven las capas como están impresas en 3D, metalizadas, y después se pueden apilar perfectamente una sobre la otra. Lo que ocurre es que esto también se puede hacer de una sola pieza y en vez de hacer estructuras plásticas que luego metalizamos, podemos hacerlo todo en un solo dispositivo, y esto sería la impresión 3D en metal, que te permite obtener antenas en las cuales de una sola pieza tienes todo el sistema, tienes mucha ganancia, que es lo que se necesita en estas frecuencias para llegar a un alcance muy lejano, y como se puede ver en este corte por aquí transversal, todo está hecho de una sola pieza. Entonces, bueno, estas son las ideas que traemos para poder desarrollar en el entorno rural para posibilitar esas comunicaciones de alta velocidad, y tenemos que seguir trabajando en ello. Así es que, pues en eso estamos. Muchísimas gracias.